Cada vez que tienes un nuevo cultivo de tomates, en esos 8 días después del trasplante, pierdes muchas plantas por enfermedades radiculares. Eso no solo le pasa a usted. De los agricultores que tienen nuevas siembras y que nos contactan, 7 de cada 10 agricultores con estos problemas están perdiendo entre 100 a 150 plantas por cada 1000 que están sembrando. Estamos hablando de un 10 a un 15% de pérdidas. Ahora, imagina que eres un agricultor que trabaja unas 30.000 plantas y que siembras 2 veces al año esa cantidad. Si asumimos que solo se estarían perdiendo el 10% de cada siembra por enfermedades radiculares, en esos 2 ciclos de siembra se estarían perdiendo unas 6.000 plantas en un año. Pero imagina que ese problema sea un poco mayor, en donde se pierdan hasta el 15% de cada siembra, pues ese número representa una cantidad de 9.000 plantas en esos 2 ciclos de siembra durante ese año. Ahora sí estamos hablando de un número muy preocupante. Si eres agricultor de cultivos de tomates, debes saber que cada que plantas un nuevo cultivo hay poderosos enemigos silenciosos que debes empezar a tratar de manera preventiva y estratégica para evitar este tipo de pérdidas. Después de cada siembra de cultivos de tomates, los enemigos más oportunistas en el suelo que pueden causar esas pérdidas por enfermedades radiculares son el Pythium, que puede ocasionar esa enfermedad conocida como Damping Off, y el Fusarium, que puede causar ese marchitamiento vascular y apical principalmente, entre muchos otros. Ahora sí, la primera práctica que no haces para control de estas enfermedades radiculares en cultivos de tomates es un estricto manejo de microorganismos benéficos, incluso antes de trasplantar las semillas al campo, sin tener que sacrificar el uso de algunas moléculas fungicidas innecesarias para que el control sea mucho más eficiente a corto plazo. Si tienes enfermedades radiculares por estos hongos que atacan muy fuertemente, el pasarte a un manejo que sea solamente con microorganismos benéficos, eso no será suficiente para controlar estas enfermedades que te están haciendo perder esa cantidad de plantas. Justamente esto fue lo que le pasó a uno de los agricultores que buscó nuestra asesoría recientemente. Él es un agricultor que trabaja unas 60.000 plantas en un año, en donde trabaja 2 siembras de 30.000 plantas cada una. El agricultor no notaba el daño de una manera tan directa en sus cultivos porque esas 150 plantas que se le perdían de cada 1000 plantas que sembraba, estaban una planta por aquí, una planta por allá, otra por allá, y así distribuidas por todo el cultivo. Pero cuando el agricultor tomó un registro más exacto, se dio cuenta de las pérdidas tan enormes, porque aunque él no tenía una producción tan abundante de frutos y según sus reportes de cosechas estaba produciendo 4.3 kilogramos de tomates por cada planta, cada año que hacía el balance de producción con esas 9.000 plantas que se le perdían por problemas radiculares después del trasplante, se le estaban perdiendo unos 38.700 kilogramos de frutos aproximadamente, un número enorme. Lo primero que hicimos con este agricultor para bajar esas pérdidas fue una desinfección con baja residualidad y bastante agresiva antes de la nueva siembra, que fue de 30.000 plantas. Para lograr esa desinfección, justo por el sistema de riego, usamos un producto que se llama Bioperac. Mucha atención, el Bioperac es un desinfectante biodegradable no tóxico que se compone de las sustancias ácido peracético más peróxido de hidrógeno, y lo que hacen estas sustancias cuando las aplicamos en este tipo de cultivos es degradar patógenos como hongos, bacterias y virus principalmente por acción de contacto casi de manera instantánea. Con este producto logramos desinfectar un área aproximadamente de unos 30 a 35 centímetros de capa del suelo, lo que es suficiente para tener un entorno libre para ejecutar nuestra práctica de manejo con microorganismos benéficos. Esa desinfección que realizamos por el sistema de riego la realizamos 3 días antes del trasplante de las nuevas semillas. La dosis que usamos del desinfectante Bioperac fue de 500 centímetros de Bioperac por cada 1000 plantas. Luego, pasadas esas 32 horas de esa desinfección que hicimos por el sistema de riego, hicimos una repoblación lo más completa posible de microorganismos benéficos. ¿Y cuáles usamos?
Beauveria bassiana, Metarrhizum, Lecanicillum, Bacillus thuringiensis, Trichodermas, Paecilomyces, que los encontramos en los dos productos que se llaman Safermix y Safersoil, y aplicamos una dosis de 125 gramos de cada uno por cada 1000 plantas que se sembraron. Luego, al siguiente día de esa repoblación de microorganismos benéficos inicial, ya quedando solo un día para la siembra de las plantas, realizamos otra repoblación de microorganismos benéficos, pero esta vez utilizamos microorganismos del tipo bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, y la dosis que usamos fue de 125 gramos por cada 1000 plantas a trabajar del producto Saferbacter. Ya con esta práctica estratégica nos preparamos mucho mejor para la siembra de las nuevas semillas, evitando graves enfermedades radiculares por hongos o bacterias. Esta es una práctica simple pero de mucho poder porque integra una desinfección fuerte de baja residualidad de inicio, que eso quiere decir que al aplicar el Bioperac, pasadas 24 horas de la aplicación, ya ese compuesto se ha degradado totalmente en el suelo y no existe nada que le pueda causar daño a las plantas ni a los microorganismos benéficos que ponemos posterior a la desinfección. Y lo que hacen los microorganismos benéficos es repoblar esa capa de suelo, 30 a 35 centímetros, para crear un sello biológico que le permita a las plantas tener un crecimiento radicular libre de patógenos o enfermedades radiculares desde el inicio. La segunda práctica que no haces para control de estas enfermedades radiculares en cultivos de tomates es lograr que esos microorganismos benéficos que aplicaste en el inicio prosperen en ese suelo. No tiene ningún sentido aplicar una fuente de microorganismos benéficos de distintas especies en un suelo que no tiene cómo darle sustento o alimento a esos microorganismos benéficos. Pero entonces, ¿de qué se alimentan estos microorganismos? Estos compañeros de batalla para cultivos de tomates se alimentan de exudados radiculares principalmente, que son sustancias ricas en azúcares y nutrientes que las plantas secretan a través de sus raíces para atraer a estos aliados. Pero también estos microorganismos benéficos se alimentan de sustancias como carbón orgánico, de fuentes de ácidos húmicos y fúlbicos, de aminoácidos, de minerales, pero también se pueden alimentar de otros hongos patógenos. Por ejemplo, hongos como las tricodermas pueden alimentarse perfectamente de un hongo patógeno como el Fusarium. Y la práctica que debemos hacer, ya con toda esta información, es aplicar en nuestros suelos de manera constante a estas sustancias para que estos microorganismos se reproduzcan, se alimenten y que puedan ayudar a las plantas de tomates a evitar esas enfermedades radiculares. Volvamos a la aplicación que realizamos 2 días antes del trasplante de las semillas al terreno, donde aportamos muchos microorganismos benéficos de distintas especies, y lo que vamos a hacer es que vamos a acompañar a estos microorganismos benéficos en esa aplicación con una sustancia poderosa como lo es el carbono orgánico oxidable. Y la fuente de carbono orgánico que utilizamos es esta que se llama EcoSoil, que es un bioestimulante líquido diseñado con una tecnología para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo, súper importante, y esto se logra al estimular la fijación de compuestos que le permiten a las plantas tener mayor densidad radicular, y también mediante compuestos nanoparticulados muy pequeñitos y bioactivos que se encuentran en este bioestimulante EcoSoil se pueden mejorar la absorción y la movilidad de nutrientes esenciales dentro de las plantas, garantizando una distribución eficiente cuando éstas puedan tener interacción en el suelo, y también fortaleciendo su respuesta a condiciones de estrés como las que experimentan las plantas después de sembradas al terreno. Este fertilizante bioestimulante no solo tiene una alta carga de compuestos mejoradores de suelo como lo es el carbono orgánico oxidable, sino que le puede aportar a esos suelos una carga muy interesante de compuestos como nitrógeno, fósforo y potasio, pero también de calcio, magnesio, azufre y silicio a una concentración ideal. De este fertilizante bioestimulante que se llama EcoSoil, que a propósito es de la línea
línea Ecoline usamos una dosis de 500 centímetros por cada 1000 plantas a trabajar. Y para tener mayor sostenibilidad de los microorganismos con la aplicación, usamos también melaza de caña de azúcar a una dosis de 1 kilogramo de melaza por cada 1000 plantas. Para evitar perder esa cantidad enorme de plantas después del trasplante por enfermedades radiculares, ya tenemos desinfección profunda con sustancias de alto impacto y baja residualidad al inicio. Ya tenemos prácticas de repoblación de microorganismos benéficos de distintas especies para lograr que ese sello biológico haga duradero ese control, y tenemos sustento de esos microorganismos con fuentes de alimento, mejoramiento físico-químico del suelo y nutrición de esa capa inicial de ese suelo con este fertilizante bioestimulante que se llama EcoSoil, y todo en conjunto con una sustancia orgánica como la melaza de caña de azúcar. La tercera práctica que no haces para controlar enfermedades radiculares en cultivos de tomates después de la siembra es usar algunos fungicidas químicos para tener control preventivo y sostenible sin tener que eliminar a los microorganismos benéficos que acabamos de poner, y además de sostener con sustancias especiales como las que encontramos en el fertilizante bioestimulante EcoSoil. Antes de que te parezca contradictorio, sí puedes aplicar algunos fungicidas que pueden atacar a un hongo como Fusarium, el Pythium o la Phytophthora sin eliminar necesariamente a un hongo benéfico como las tricodermas, por ejemplo. Según datos específicos de la marca de microorganismos benéficos que usamos, esto es lo que no debes hacer si quieres lograr un buen control de enfermedades radiculares con microorganismos benéficos. Después de aplicar un conjunto de microorganismos benéficos como los que encontramos en productos como el Safersoil, el Saferbacter y el Safermix, si haces una vacuna con fungicidas como el Carbendazim, ya la embarraste, porque esa molécula no es compatible con este tipo de control y va a eliminar tanto a Fusarium como a tricodermas y demás. Si aplicas fungicidas como el nativo, que tiene las moléculas teuconazol a una concentración de 200 gramos por litro, y la molécula triflocistrobin, también la embarraste. Si usaste Agrodine, si usas yodo agrícolas, si usas Procloraz, si usas clorotalonil, entre muchas otras moléculas, acabarás con tus microorganismos benéficos por no tener la información correcta. Entonces, ¿qué debes usar? Según este par de tablas de compatibilidad de distintos fungicidas y bactericidas, también incluso insecticidas y demás, algunos insumos que sí puedes usar para control de Fusarium, de Pythium, de Phytophthora y demás en el inicio de una plantación de tomates sin eliminar a esos microorganismos benéficos son el fungicida Progro de la marca Adama a una dosis de 1 gramo por cada litro de agua, el fungicida Utane de la marca UPL a una dosis de 2 gramos por cada litro de agua, el fungicida Metropol SC de la marca Arista a una dosis de 1 centímetro por cada litro de agua, el fungicida Unifor de la marca Syngenta a una dosis de 0.5 centímetros por cada litro de agua, el fungicida Zafiro de la marca Oma a una dosis de 1 centímetro por cada litro de agua, el fungicida Rebus de la marca Syngenta a una dosis de 0.8 centímetros por cada litro de agua, el fungicida SOM de la marca Oma a una dosis de 1 centímetro por cada litro de agua, entre muchos otros fungicidas, bactericidas y demás que se pueden usar para un control en conjunto con microorganismos benéficos. Todos estos son nombres al azar que hemos sacado de este tipo de listas. Estos son solo algunos de los insumos que se pueden usar para este control, y además con esto se tiene la seguridad de no eliminar a los microorganismos benéficos según estas tablas del fabricante del Safermix, del Safersoil y del Saferbacter. Estas tres estrategias en conjunto nos han dado un resultado muy valioso, ya que hemos logrado bajar esas pérdidas de hasta 4.500 plantas con este agricultor en esta nueva siembra a unas 1.000 plantas como máximo de pérdidas, pero que estamos en muy buen camino porque disminuimos en un gran porcentaje ese tipo de pérdidas, y eso será mucho mejor cuando el control sea más constante y esas pérdidas estarán en lo más mínimo posible. Esto ha sido todo por este video. Suscríbete si lo que hacemos te ayuda de algo. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.